A fines de la década, el ambiente social y político es, como ustedes recordarán, francamente confrontacional. Elementos de la extrema derecha, que más adelante, liderados por el abogado Pablo Rodríguez, formarían el movimiento nacionalista Patria y Libertad, y de la extrema izquierda, el MIR, el MR2 y otros, recurren al sabotaje y a acciones fuera de la ley para defender e imponer sus ideas. En el campo chileno estalla la violencia. Los agricultores organizados en la Sociedad Nacional de Agricultura se toman la carretera entre Talca y Linares para protestar por el precio del trigo y la reforma agraria. Las expropiaciones de fondos provocan violentas reacciones. La más notoria de estas fue el asesinato del funcionario de la Cora, Hernán Meri, en el curso de una expropiación. En Puerto Montt, pobladores hacen una toma de terreno. El gobierno envía a carabineros. El resultado es un saldo de 8 muertos, 27 civiles y 14 carabineros heridos. 2 años más tarde, durante el gobierno de Salvador Allende, un comando de la organización ultraizquierdista Vanguardia Organizada del Pueblo, el VOP, asesina al exministro del Interior del gobierno de Frei, Edmundo Pérez Ujovich, a quien consideran responsable de la llamada matanza de Puerto Montt. También en 1969, el general Roberto Vió, comandante de la primera división del ejército con sede en Antofagasta, se toma el regimiento Tacna en un conato de golpe militar conocido como el Tacnazo, para dramatizar su descontento con la situación del país y especialmente del ejército. En Santiago, en tanto, una escisión del MIR llamada MR2 asalta por primera vez un supermercado, Portofino, dando comienzo a una racha de audaces asaltos a bancos y supermercados por parte del MIR. Además, explotan las primeras bombas en el Mercurio, el consulado de Estados Unidos y la sede de la democracia cristiana. Es en este ambiente que llegamos a las elecciones presidenciales de 1970. A pesar de la semejanza de los programas de Allende y Tomic, no logran llegar a acuerdo. Tampoco lo logran Tomic y Alessandri en un intento de impedir la elección de Allende. La elección de 1970 divide a los chilenos en 3 irreconciliables tercios. Fue muy importante para que existiera la candidatura de don Jorge Alessandri en 1970, quién iba a ser el candidato de la democracia cristiana para ese año. Si hubiera sido un candidato del sector moderado de la democracia cristiana, posiblemente se habría podido llegar a una negociación en que el candidato hubiera sido, por ejemplo, Edmundo Pérez Ujovich o una persona que eran de las consideradas partidarias del principio de autoridad, de mantener el orden, de observar la legalidad dentro de la democracia cristiana. Pero se eligió como candidato en ese partido a don Radomiro Tomic, que para los efectos de la derecha política era prácticamente equivalente a Salvador Allende. Problemas con los trabajadores, la juventud efervescente, ¿cierto? Todo este camino, la propia reforma agraria que afecta a cientos de dueños de fondos. Por lo tanto, creo que los años 60 preparan el camino para la Unidad Popular y su fracaso. Los demócratas cristianos le pavimentan el camino al comunismo, esa era su frase, ¿no es cierto? Y todo el tema de patria y libertad y tradición patria y familia y todo este asunto, ¿no es cierto?, que hablaban del Kerensky chileno por Frei. Bueno, yo creo que eso es una manera muy simplista de mirar la historia, porque podríamos decir que más bien que lo que provoca el comunismo no es las reformas que hace la democracia cristiana, sino que fue precisamente el hecho que durante más de 40, 50 años en este país no se hicieron los cambios sociales necesarios y eso dio caldo de cultivo para que el proyecto comunista tuviera asidero. Los programas de Allende y los programas de Tomic o de la democracia cristiana y del gobierno de la Unidad Popular en ese tiempo, el conjunto del partido de izquierda, eran muy similares. Sin embargo, los métodos eran distintos. Los dos apuntaban a una transformación. Nuestro proyecto, una transformación mucho más radical y mucho más veloz.
El proyecto demócrata cristiano, una transformación más lenta, más pausada, pero apuntando en el mismo sentido histórico. Ahora yo creo que la razón de eso también hay que buscarla en el contexto histórico. Ya en la época de Frei se crea la participación de los trabajadores. Hay demanda, está la reforma agraria, no la nacionalización del cobre, pero está la idea de la defensa de las riquezas naturales, la reforma universitaria, todo era cambio, reforma, cambio. Entonces dentro de esto avanza la creación de la Unidad Popular, que aparece ante los ojos de todo el mundo como la opción más avanzada. Los que contribuyeron a formar esta coalición llamada Unidad Popular eran hombres que estaban viviendo bajo el embrujo y con el influjo de los hechos de los 60. Definitivamente la Unidad Popular es una herencia política de los convulsionados años de los 60. Por su parte, el MIR se margina del proceso electoral. La Unidad Popular expresaba lo que en ese tiempo se llamaba el reformismo, es decir, un camino de transformación gradual, lenta, que no iba a ser posible de realizar. Y pensábamos que iba a ser necesario, la vida iba a demostrar que era otro el camino. Nosotros pensábamos que las elecciones no servían para nada. Hay un eslogan famoso en la elección municipal del 69, me parece, en que se levanta la consigna, el MIR levanta, no a la vía armada, no a las elecciones, vía armada, único camino. O sea, Así las cosas, el 4 de septiembre de 1970, Allende gana la elección con una mayoría relativa de solo el 36% de los votos. Alessandri llega segundo y Tomic tercero. Pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. De acuerdo a la ley, es necesario que el Parlamento ratifique el triunfo de... Sin embargo, el 4 de noviembre de 1970, el Parlamento decide respetar el triunfo de la Unidad Popular y proclamar a Salvador Allende presidente de Chile. En blanco, 7 votos. Con motivo, el Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gozo. Se levanta la sesión. En 1970 se inicia la vía chilena al socialismo. La generación rebelde de los 60 está a punto de realizar su sueño, crear una sociedad nueva, una sociedad socialista, crear un hombre nuevo. Señores miembros del Congreso Nacional, aquí estoy para incitarles a la hazaña de reconstruir a la nación chilena tal como la soñamos. Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciben, por la educación que se les ofrece, por lo que comen. La originalidad de la llamada vía chilena al socialismo consistió fundamentalmente en intentar realizar profundas reformas de estructura en el país, la reforma agraria, la nacionalización del cobre, la expropiación
de los grandes monopolios que existían en Chile a través de una vía democrática y pacífica. Yo siempre sostuve que era imposible el que se pudiera instaurar un régimen marxista por la vía de la democracia. La Unidad Popular en un momento dado fue una alternativa del idealismo de los jóvenes y de encontrar posibilidades de construir y no quedarnos simplemente en las ilusiones, en el amor libre y en la marihuana, sino que la Unidad Popular nos da una alternativa concreta de trabajar. Sí, porque la gente, sobre todo en estas poblaciones obreras, sí tenía esperanza, porque durante todos los otros gobiernos atrás que han prometido tanto y no lo cumplían. Entonces ya una vez que saliendo Allende, la gente estuvo contenta, estuvo alegre, porque, bueno, se fueron realizando también algunos cambios con el hombre, ¿no? Bueno, cuando ganó Allende yo era un profesional que acababa de iniciar hacía poco tiempo una actividad empresarial. Y entonces el pensamiento que tuve fue que mi actividad empresarial, que era obviamente de orden privado, ya tenía muy poco por venir. La gente que pensaba como yo creía que aquí iba a venir un paulatino establecimiento de un régimen de corte marxista-leninista, o sea, un gobierno comunista que poco a poco iba a ir suprimiendo todas las manifestaciones de actividad privada y que probablemente, yo en ese tiempo escribí en el diario El Mercurio, probablemente el Mercurio iba a sucumbir. Al mismo tiempo yo notaba que alrededor mío mucha gente se estaba yendo del país y uno se preguntaba, bueno, ¿me quedo, me voy, qué hago? Pero con el transcurso del tiempo se fue fortaleciendo la opinión de que había que luchar contra esto. El gobierno de Allende, ¿no es cierto?, con el cambio que había, ¿no es cierto?, podía haber sido un muy buen gobierno, pero la reacción no lo dejó gobernar, y eso lo sabemos todos. Aquí por primera vez en este país hubieron ministros que eran obreros que pasaran a dirigir el Ministerio de Hacienda. Eso era algo que la clase poseedora, rico, gerente, no podía aceptar en este país. Entonces, claro, todo eso te hace que la sociedad entera se convulsione. La diferencia entre este gobierno y los anteriores es que nunca estuvimos más sostenidamente en descenso que ahora. Era tan difícil trabajar en esa época. Uno salía de su casa y había neumáticos quemados a las 9 de la mañana. Se demoraba 2 o 3 horas en llegar uno al centro, que los estudiantes, que los militares, que, bueno, 1000 cosas. Que yo un día recuerdo que decidí, dije, ¿sabes? Hoy no voy a trabajar, le dije al que vámonos a Quilicura, para ir a comernos ahí un chanchito donde el pecho amarillo, una cosa tranquila. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando llegamos a Quilicura, que habían como 20.000 personas? O sea, había muchas personas que habían pensado como nosotros. Es decir, nosotros estábamos transponiéndonos a un país soberano y transformándonos de un país soberano y libre a una colonia del comunismo internacional. Eso se materializa inclusive con la llegada de Fidel Castro y la permanencia aquí casi como dueño del país, ¿no? Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Defiende mi Cuba bella. El proceso de la Unidad Popular no solo fue en sí mismo una gran radicalización de las alternativas de la sociedad chilena, que un presidente marxista, confeso del pensamiento revolucionario más amenazante del siglo XX para los sectores de orden, llegar a la moneda por las urnas, era ya en sí una gran transformación, pero que además después se produjera la progresiva radicalización interna de fuerzas dentro de ese gobierno, exigiendo que el programa se desbordara y que la revolución socialista se hiciera en los 6 años del mandato de Allende, era en sí mismo algo que iba a hacer saltar a la sociedad chilena, porque estaba planteando demandas y posibilidades que iban más allá de lo aceptable. Pero vivíamos en una atmósfera en que la Constitución valía, la letra de la Constitución valía muy poco, las leyes no eran respetadas, los jueces eran vejados, y lo que todos sabíamos era que esto se iba a resolver en un sentido o en otro. Hay sectores en la derecha que se van radicalizando y se llegan a configurar movimientos absolutamente antidemocráticos, como el Frente Patria y Libertad y estos otros, que entran aún a justificarse más con motivo del régimen de la Unidad Popular. Y la derecha, ya en el régimen de la Unidad Popular, yo creo que asume posiciones de menor compromiso con la cosa democrática y cree más en una salida extraconstitucional.
el tema, digamos, de ocupar, intervenir y expropiar, que era el lema, ocupar, intervenir y expropiar, era todo violento. Ocupar era una ocupación violenta, intervenir era por resquicios legales y expropiar era por la arbitrariedad. Los grandes cambios efectuados en los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular, no se restringió una sola libertad pública. Jamás hubo una restricción de prensa. No se torturó a nadie, ni se detuvo ilegalmente a nadie. No a pocos, a nadie. Hubo sí excesos en tomas de sitios y de propiedades, pero en el resto se cumplió escrupulosamente con las normas democráticas de los países más exigentes del mundo, a pesar de la enorme vastedad y profundidad de los cambios que se estaban llevando a cabo. La violencia fue creciendo y la gente se fue radicalizando. Le gritaban unos momios a otros en la calle por cómo andaban vestidos. Era un momento difícil del país. La violencia la ponían los violentistas, y eso en nuestro tiempo era el MIR. Esa es una mentira atroz, ¿no? La violencia no se generó de esta parte, la violencia estaba... Primero porque no existía la plata para comprar las armas. Cuando pasábamos nosotros en los desfiles, estaban los jovencitos de Patria y Libertad armados en los techos, absolutamente armados. La violencia viene del que quiere destruir la sociedad, no del que quiere defenderla. Como la guerra, eso sostenía, que toda guerra es mala. Cuento, me parece, cuento chino. Creíamos que la guerra era una consecuencia necesaria del curso que estaba llevando el proceso en nuestro país. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición. Y existe un tercer sector organizado que se llaman las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Hubo un político de derecha en esos años que era un hombre muy visionario, muy inteligente, un gran estadista en realidad, que murió prematuramente, que se llamaba Jorge Prat Echaurren, que en un momento dado, durante el gobierno de Eduardo Frei, alrededor de 1968, puede haber sido, dijo una frase que llamó mucho la atención y que le mereció muchas críticas. Dijo: en Chile se está gestando un vacío de autoridad, hay un vacío de poder. Y esta autoridad sobrepasada va a ser algún día necesario reemplazarla. Y este vacío lo van a llenar los únicos que permanecen incontaminados frente al proceso general de corrosión de la autoridad que hay, y que son las Fuerzas Armadas. Y dijo que las Fuerzas Armadas van a llenar el vacío de poder que hay en Chile, porque si no lo va a llenar una dictadura comunista. Ha llegado el instante que levantemos los crespones del paro indefinido, determinante y hasta las últimas consecuencias, porque si hemos de perecer en la miseria y en la bancarrota y en la ruina, hagámoslo de pie vibrantes, levantados y altivos, porque este es el reflejo del roto chileno que está expresado a través de este gremio. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. El 11 de septiembre de 1973, después de 3 años de vía chilena al socialismo, se produce
el golpe militar. Para algunos, el fin de una pesadilla. Para otros, el fin de un sueño. De alguna manera, sin embargo, es la culminación de la generación rebelde de los 60. Es el fin de las utopías, la muerte definitiva de los movimientos revolucionarios que se gestaron durante los años 60. Los jóvenes rebeldes enfrentan el fracaso y la persecución. Espérenos, que ya volvemos. Y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, Director General de Carabineros de Chile. Nosotros consideramos, y lo dijimos públicamente en una declaración que fue poco después del pronunciamiento, que el pronunciamiento del 12 de septiembre se podría equiparar a la independencia, a una segunda independencia nacional. Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y fuerzas terrestres. En mi opinión, el golpe de Estado del 73 es como un hachazo en la historia de Chile. Es un golpe seco, brutal, que rompe lo que era el curso natural de la historia. Hay gente que puede estar a favor de eso, y otros como yo que lo vivimos como una tragedia, como un drama. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que es una interrupción drástica del curso que llevaba la sociedad chilena. Me fui a la radio Minería y desde el edificio de la radio, que es bastante alto, presencié todo lo que me parecía absolutamente inverosímil e increíble, porque yo no sabía cómo iba a tener lugar esto. El bombardeo de la Moneda, que se veía desde Providencia, en ese tiempo había menos móvil, había menos autos. Y vi el bombardeo de Tomás Moro, incluso vi un bombardeo por error que hubo en el hospital de la Fuerza Aérea. Todo eso lo presenciamos, bueno, atónitos. O sea, yo sabía que aquí iba a pasar una cosa así, pero creí que iba a ser una cosa más negociada, menos violenta. Y realmente, para ser bien franco, me sentí sorprendido de la fuerza que tuvo todo este proceso en esos días. De la pertinaz actitud de algunos elementos subversivos que pretenden resistir la decisión patriótica adoptada por las Fuerzas Armadas y de orden que todo el país conoce, la Junta Militar de Gobierno declara lo siguiente: todas aquellas personas que insistan en la actitud suicida e irresponsable antes señalada serán objeto de un ataque definitivo por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Los que fueran tomados prisioneros serán fusilados en el acto. Yo en el golpe tuve como el primer flachazo, si querí, de miedo objetivo, digamos, donde la parte instintiva, digamos, de supervivencia dominó a la comida de coco y a la ideología y a las pasiones, ¿no? Yo personalmente tuve tanto miedo con lo que vi y con lo que pasó alrededor de nosotros en Concepción, en la universidad, donde en ese momento era llamado por los militares una especie de antro de mirista y de comunista, la Universidad de Concepción. Todo lo que pensaba en ese momento también era marxista, acuérdate, o sea, uno de los delitos más grandes era pensar o ser distinto, ¿no? Nosotros éramos universitarios y éramos re distintos, entonces éramos peligrosos, entre comillas, porque yo pienso que no éramos para nada peligrosos, éramos más bien inocentes. A mí me dio miedo, yo me vine a Santiago y de Santiago me subí a un barco y me fui a París, porque no tenía ganas de vivir esta experiencia ni asumir, digamos, las consecuencias del ser revolucionario, ser de izquierda o ser de lo que sea. Yo luché intensamente contra el gobierno de Salvador Allende todo lo que pude.
En ese tiempo estaba recién salido de la universidad, pero era miembro del Consejo Superior de la Corporación de Televisión de Canal 3, donde estaba el padre Abún dando una batalla campal contra esta gente, etc. Así que, bueno, un triunfo, pero fervoroso. La caída de Allende me encontró a mí llegando a mi casa con mi hija recién nacida y sin nada que comer, piense usted. ¿Ah? Entonces yo dormí muy mal esa noche, pero no le digo lo bien que desperté. ¿Ah? Yo oí el discurso ayer, me desperté tempranito naturalmente y salí a celebrar por las calles de inmediato y colaboré todo el gobierno de Pinochet, que para mí, junto al de Manuel Montt, han sido los dos grandes gobiernos que ha tenido Chile. El golpe se pudo haber evitado. Y además no hay ninguna razón, ni ayer, ni hoy, ni mañana, que pueda justificar el golpe fascista. Nadie puede justificar el golpe fascista. Nada. Se pudo haber evitado, en primer lugar, porque fíjate que tú sabes que Allende estaba por llamar ese mismo día 11 un plebiscito. El acto que estaba en la Universidad Técnica del Estado, donde entre otros estaba Víctor Jara, era un acto de los estudiantes, de los profesores, de los académicos, todo el mundo, porque Allende se iba a dirigir al país desde ahí, llamando al plebiscito. Por eso que se da el golpe, para adelantarse a eso. La UP no tuvo, desde el punto de vista del trabajo del presidente Allende y de los partidos que lo acompañaban, un respaldo mayoritario. O sea, bien vistas las cosas con los ojos de los años 90, era imposible que un proceso así de ambicioso, que quería cambiar la economía, la política, el Estado, la cultura, se pudiera realizar con el apoyo del 36% de los chilenos, que es el que inicialmente elige Allende, o aún del 44%, que es el que llega a tener en su momento culminante. Ese tipo de transformaciones requería de un apoyo masivo, nacional, mucho más amplio. A mi juicio, la Unidad Popular es la culminación de un ideologismo que desgraciadamente termina violentamente y hace de que sea la causa, ¿no es cierto?, directa del término del proceso democrático en Chile. Esa es sin duda, a mi juicio, una culminación que también viene con un ideologismo marxista de afuera. Es la toma del poder total. Eso naturalmente hace de que los chilenos abracen la causa de la libertad y estemos dispuestos a jugarnos por entero. Y todos creyeron que la solución se daba por la vía de la confrontación y no de buscar un entendimiento. Y no nos olvidemos que la gran discusión en los últimos días de Allende era si se hacía un plebiscito o no para determinar qué es lo que quería Chile. Si querían los chilenos seguir por la vía del experimento de la Unidad Popular o querían meter un cambio de gobierno. Entonces el país, yo creo que se volvió loco y nos volvimos todos locos y cada uno tiró para su lado y sufrimos lo que sufrimos porque a lo mejor no tuvimos la capacidad de comunicarnos. Como podemos ver, existen diversas y encontradas opiniones sobre este hecho fundamental de nuestra historia. Todos coinciden, sin embargo, en pensar que el 11 de septiembre de 1973 marca el fin de una etapa en la historia de Chile. Se inician los 17 años de gobierno militar bajo el mandato del general Augusto Pinochet. No es la intención de esta serie analizar lo positivo o lo negativo que fueron para Chile esos años. Ese es tema para otro documental. Democrático, la nación de hermanos.
Nuestro tema son los jóvenes rebeldes de los años 60. Han pasado más de 20 años. El país ha recuperado la democracia. Todos hemos cambiado. El mundo ha cambiado. No existe el muro de Berlín. Terminó la Guerra Fría. Queremos terminar esta serie conociendo la evaluación que esta generación hace de su época y de la historia que le tocó vivir. Yo pienso que los pecados de la generación del 60 y del 70 son menores. Yo creo que comparado con la catástrofe que sigue después. Porque esta es una generación que dispara metáforas y palabras, dispara canciones, pinta flores, fuma pitos, se margina, desfila con palos por la calle cuando hay manifestación política. Y considerar que esa generación fracasó, yo creo que es malo. El mensaje que debe quedar, a mi modo de ver, es que tal vez puede haber habido algunos errores, eso es normal que suceda, pero el mensaje que debe quedar es que esa generación fue violentada y fue sacrificada, no fracasada. Hay una gran diferencia. Por supuesto que yo me siento responsable de la tragedia que ocurrió en Chile. Yo tuve una responsabilidad dirigente, a mí me siguieron muchos jóvenes, yo fui un personaje público, tuve responsabilidad de dirigente en uno de los partidos y la Federación de Estudiantes fue una fuerza muy activa y por lo tanto sí, yo me siento profundamente responsable de la tragedia. Para mí la tragedia no es solo un problema académico, si son nombres de gente muy querida que se fue para siempre, son años de sufrimiento y dolor para gente que se quedó aquí, de exilio para nosotros, mi exilio todavía no termina. La gente que era de extrema izquierda en ese tiempo, muchos de ellos, hoy día han cambiado, tienen una actitud, han aprendido una lección. O sea, yo creo que en el país han aprendido todos hemos aprendido lecciones. Es gente respetuosa de la legalidad, del pluralismo, de la democracia. Y nosotros, la gente de derecha, también pensamos distinto, en el sentido de que le damos mucho valor al respeto de todos los derechos de las personas. Creemos que debe atenderse todas las opiniones. La idea de poder hacer una revolución con un joven es un motor, te da una fuerza para creer que tú lo puedes todo y que puedes pelear y que puedes crear al hombre nuevo, todas las consignas que de verdad las creíamos entonces. La juventud de hoy llegó a un mundo donde no solamente no existe el socialismo, los socialismos reales, entendamos, sino que un mundo como consensual, un mundo tan raro, pensando desde el punto de vista de un hombre joven, con tan pocas oportunidades. Hoy día los chiquillos van a la universidad y no tienen idea si van a tener trabajo el día de mañana. Nosotros nos sentíamos dueños del mundo entonces. La voz de ellos cuenta poco hoy día. La voz de nosotros contaba mucho entonces. O sea, nosotros podíamos tomarnos la universidad, por ejemplo, y era una cosa que importaba al país entero. Hoy día no importa a nadie. Entonces, en el fondo, nosotros éramos protagonistas. Y los jóvenes de hoy no se sienten protagonistas de nada. Y se sienten con muy poco poder. Y yo creo que eso les hace tener una mirada indiferente, que en el fondo es su protección. Nosotros somos una generación en que nunca hemos podido lograr llegar a realizar completamente los sueños que tuvimos. Ni socialmente, ni románticamente, ni familiarmente, ni históricamente. Una generación que dijo muchas cosas y no hizo nada. Yo veo que todos los procesos continúan, soterrados algunos, más ocultos, pero todos continúan. Y todos siguen siendo verdaderos. Nadie hoy día, ni siquiera un derechista, es partidario a volver a colonizar el mundo, a volver a someter a Vietnam a una potencia, de que la mujer vuelva a ser la productora de hijos y la obediente al marido, que se vuelva a crear la sociedad patriarcal, que se vuelva a ignorar la pobreza en el mundo. Ya nadie plantea eso. Como hemos visto, la militancia, el compromiso con una causa, para muchos hasta el punto de dar la vida por ella, fue una de las características
de los jóvenes de la generación de los 60. Veamos ahora qué pasó con esos jóvenes militantes. Yo creo que vivo un compromiso con la vida hoy y me parece que eso es menos falso que ese compromiso exclusivo con los pobres, porque uno vivía el fariseísmo de creer que había que abandonarse a uno mismo para entregarse a los otros. Yo creo que hoy día uno también es los otros. Tal vez no soy el John Wayne que quise ser, pero soy un tipo mucho más satisfecho conmigo mismo, y yo creo que ese es un camino que los últimos 10 años nos han impulsado a enfrentar. Me duele Chile, digamos, me duele esa parte de Chile, pero yo no me siento ni Jesucristo ni el Che Guevara, ni tengo ganas de ponerme a luchar, digamos, por eso, ¿no? Creo que uno puede luchar de otra manera. Yo creo que la edad mesiánica se acabó, ¿no? Yo creo que la izquierda tenía un trauma omnipotente detrás, que era el mesianismo, ¿no? Que creía que podía arreglar el mundo, digamos, y el mundo los arregló a ellos. Todavía me importan los pobres, cosa que yo creo que objetivamente una cantidad de gente de esa época dejaron de importarle. Mientras en este país haya pobreza, yo me sigo siendo una hija de los 60, digamos. ¿Qué herencia dejamos nosotros? A un nivel una herencia de dolor, de derrota, muy dolorosa, pero en otro nivel una herencia de que ser joven significa empinarse por arriba de la realidad empírica y proclamar el derecho a soñar un mundo mejor. Y yo creo que esa herencia sí la dejamos. Yo creo que el movimiento global de los años 60 fue derrotado en toda la línea en el plano político, ¿no? En muchas partes fue seguido de dictaduras, de grandes repliegues. Sin embargo, la agenda del movimiento juvenil de los años 60 es hoy día la agenda de la humanidad. Gente que siga en la militancia, no me queda nadie. Todo mi entorno no está en la militancia política. Hay gente que está en una búsqueda religiosa, muchas mujeres que estamos en la búsqueda del feminismo como una opción política. Y somos, yo creo, que una generación que nos va a costar mucho, por otro lado, caer en un ismo de nuevo, ¿no? Ya sea el socialismo, feminismo, etcétera, porque quedamos muy asustados de estos modelos y de estos paradigmas que ya una vez caído uno empieza como de nuevo a reconstruir. No soy yo el que cambió, es el mundo el que cambió. La verdad es que yo cambié, porque cambió el mundo. Y el mundo cambió porque yo cambié. Lo fundamental es que creo que yo llegué a la conclusión hace mucho tiempo, es que una regla de oro para hacer democracia y para hacer política es tener conciencia que uno no tiene toda la verdad, sino que tiene parte de la verdad y tiene que defenderla lealmente. La otra gran regla de oro es de que y que se dice hace muchos años, ¿no?, que en la política hay que estar siempre por hacer lo posible, previendo lo que es imposible. Es el arte de lo posible. En los 60, las mujeres rebeldes también se liberaron. Se fueron de sus casas a conocer el mundo. Escandalizaron a la sociedad. Ahora están casadas, separadas, son madres, son profesionales. ¿Qué piensan de esa década en que se vivió el amor libre y se luchó por cambiar el mundo? Las jóvenes de ahora yo creo que tienen un camino mucho más abierto, que es el camino que abrimos nosotros, ¿no? O sea, hay cosas que ya están establecidas, yo creo, que es una sexualidad más libre, que es una mayor libertad de sus padres, una mayor individualidad, un poder ser personas mucho antes de lo que nosotros pudimos serlo. O sea, como vivir las rupturas a la edad en que hay que vivirlas. Yo las rupturas las viví a los 30 años. Te fijas, las rupturas hay que vivirlas en la adolescencia. Yo siento que hoy día las adolescentes están rompiendo a la edad que tienen que romper con los padres. Entonces, a mí me parece que están mejor que nosotros. Yo creo que un poco el sacrificio que hicimos ahora, las mujeres de ahora están germinando en semillas que están recogiendo y que tienen todas esas posibilidades de armar una vida mucho más plena, con mucho más posibilidades. Ya no elegimos entre ser dueña de casa y esposa o soltera, y ahora tenemos una gama enorme de elecciones, podemos ser profesional, qué sé yo, se nos abre el mundo a las mujeres en ese sentido. No!
Se dice que los 60 fueron la década de las drogas. Se popularizó el consumo de la marihuana y del LSD. El objetivo era abrir la conciencia, acceder a otros niveles de percepción. Pero se dice también que las drogas mataron el movimiento hippie. De hecho, mataron a Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix y muchos otros. Pero, ¿qué sucedió con estos otros jóvenes rebeldes, los hippies, los hilos, etcétera? Mire, yo he tenido la oportunidad de ver a mucha gente de ese tiempo. Yo creo que un porcentaje muy mínimo quedó como un poco metido en esa secuencia. Pero la mayor parte yo los he visto y están funcionando totalmente normal. El proceso de pasar de la vida que tú me preguntabas, de irse del hipismo a seguir la vida, bueno, normal, es natural. Y tú vas a llevar para siempre, yo por lo menos, esa parte que la viví, hay muchas cosas muy adentro mía que cambiaron. Yo creo también que en la época del hipismo, qué sé yo, uno aprendió también de que uno se puede adaptar a las situaciones. Y en el fondo uno aprende a adaptarse a lo que venga y a lo mejor yo puedo andar de corbata ahora y puedo andar de traje cuando voy a trabajar, pero eso no significa que mi conciencia ha cambiado o que ahora soy un conservador y que sigo igual. Lo que pasa es que he aprendido a jugar el juego, si uno quiere... Play the game. Lo decíamos ya mucho, play the game. Uno aprende a jugar el juego nomás. De alguna manera nos hemos ido cultivando una marginalidad, que viene de esos años, yo creo, ¿eh? Que uno se la va cultivando o al mismo tiempo te va pasando. Pero una marginalidad que te permite vivir un poquito fuera de este sistema. Bueno, tenemos el privilegio absoluto de vivir aquí, ponte tú. Tenemos el privilegio de trabajar en cosas medias freelance, ocasionales, y no ser terno y corbata de oficina de 9 a 6, digamos. Pero yo creo que yo me lo he cultivado eso un poco, ¿eh? La marginalidad, una marginalidad consciente, digamos. Hay cosas muy positivas que contribuimos y hay cosas muy negativas, y yo creo que lo negativo es la droga, la masificación de las drogas y verlo como una manera de encontrar la felicidad y la utopía. Yo creo que las drogas hoy día son mucho peor que en nuestra época. Yo creo que hoy día hay mucho más droga que en nuestra época. Nosotros hasta para fumarnos un pito éramos mucho más naíves, éramos como que no sabíamos ni de qué se trataba. Creo que hay drogas mucho más fuertes que no son literalmente las drogas. Creo que el consumismo, la publicidad, el materialismo es una droga mucho más fuerte de cualquier otra. Yo creo que esa es la droga. Me irrita mucho esta colaboración de la prensa en tratar de presentar a los años 60 como una euforia inducida por drogas y un fracaso. No creo que fueron un fracaso. Los años de Reagan fueron una reacción temporal de las fuerzas que se sintieron más amenazadas en los 60 para recuperarse y pensar que el paradigma de mundo con que ellos se identificaban no había sido destruido. Pero el hecho es que sí está destruido y los tiempos sí están cambiando. Entonces, claro que seguimos siendo válidos en cuanto cada día es más posible. Lo que hemos planteado, un mundo humanista, es lo que nos vino a plantear Gorbachev cuando vino, es lo que se está empezando a ver detrás de esas posibles, de la caída de las ideologías, se empieza a ver que hay que construir un mundo basado en relaciones humanas, para el ser humano, con el ser humano, desde el ser humano. Entonces es muy interesante que luego de caer todos estos esquemas, y cuando caiga esta ilusión de que el libre mercado te ofrece la felicidad, yo creo que nos vamos a acercar mucho más a lo que venimos planteando durante tiempo. No podemos avanzar al próximo siglo sin grandes sueños. La ecología hoy día es un gran sueño. La generación del 60 soñó en eso. Buscó la naturaleza. Construyámosla bien entonces. Permitamos que sea posible, ¿ya? La superación de la pobreza fue un gran sueño de todas las revoluciones. No la hemos superado. Entonces volvamos a soñar con esa posibilidad. Si no soñamos, no vamos a construir nada nuevo.
Por otra parte, hay quienes piensan que una de las herencias más desastrosas de los años 60 es precisamente la relajación de las costumbres. Esto habría provocado la crisis de la familia, habría provocado el abandono de los valores morales tradicionales, entre otras cosas. Ha producido dos cosas como dos mundos bien distintos. Uno, que yo creo que es ampliamente mayoritario en lo profundo, que no tiene nada que ver con las divisiones políticas, ha producido un relativismo moral que están sufriendo todos los países. En Chile se está manifestando ahora más agudamente en el problema de las drogas, del exceso de alcohol, de la disolución de la familia, etc. Y ha producido, por otro lado, una reacción que yo creo que es minoritaria de la gente que ha vuelto a los verdaderos valores cristianos. Los cánones de la moral objetiva están en cuestión. Ciertamente yo diría que hay así como fracasan los socialismos, el liberalismo en el ámbito moral, que lleva a una suerte de relativismo, en donde todas las posiciones son igualmente legítimas, yo creo que ha tenido una penetración profunda en el mundo, no solamente en nuestro país. Estamos, yo diría, en esa disyuntiva. Yo no me considero derrotado en esa batalla, pero sí me doy cuenta que ahí es donde está la batalla pendiente, incluso más. Hoy en día nadie discute sobre la democracia y sus características fundamentales. Nadie discute que el rol del Estado debe ser menor y no mayor, y que debe haber ámbito a la expresión de los cuerpos sociales auténticos. Nadie discute que el funcionamiento económico debe ser el de la economía de mercado, matices más, matices menos. Bueno, entonces, ¿dónde está la discusión? Yo diría que la gran discusión pendiente es precisamente esta. Es si acaso en el ámbito de los valores, en el ámbito cultural, en el ámbito espiritual, vamos a seguir por una línea más próxima a una moral objetiva, con principios universales de aceptación por todo y por lo tanto imponible a través del orden normativo, por ejemplo, o vamos a prescindir de eso, dejar una zona completamente neutral en este campo y dejar a que cada individuo, a que cada persona con toda libertad, con toda su decisión, haga lo que tenga gusto y gana. Yo diría que este germen que explota probablemente, y el símbolo otra vez es mayo del 68 en París, ese está todavía latente. Yo no diría que ha ganado enteramente la batalla moral, pero está ahí el tema pendiente, y es donde yo creo se va a dar el mayor debate o la mayor diferenciación de los grupos políticos. En fin, es difícil ponerse de acuerdo. Es un tema que aún tenemos demasiado cerca. No ha pasado el tiempo suficiente como para que alguien pueda decir la última palabra sobre el significado de esa década fascinante. ¿Quiénes tenían la razón? Eso lo dirá la historia. El hecho es que muchos de los jóvenes de los años 60 ocupan en este momento lugares importantes del quehacer nacional. Comenzando por el actual presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del presidente Frei Montalva. Les agradecemos su compañía en esta serie y los dejamos con las últimas reflexiones de algunos de los protagonistas de esta historia llena de pasión, de muerte y de vida. Creo que perfectamente pudimos haber evitado estos 20 años de conflicto, y es de esperar que, analizado en perspectiva lo que ha sido los 60, signifique más bien una elección de lo que no debe hacerse, no obstante rescate muchos valores de ideales, de altruismo, de generosidad, de entrega. Creo que la hiperpolitización, la ideologización, el sentirse poseedor de la verdad no debería suceder nunca más en nuestra patria ni en ningún lugar del mundo. Y creo que los 17 años de dictadura nos han servido a todos para no volver a cometer el mismo error. A pesar que siempre se dice que el hombre es el único animal que se tropieza siempre en la misma piedra y comete siempre el mismo error. En ese tiempo nuestra idea era que una vanguardia audaz podía cambiar el mundo. Lo que yo creo en los años 90 es que el mundo cambia cuando la mayoría de la gente, consciente y racionalmente, se convence que el cambio tiene que venir. La experiencia que ha vivido el país, que fue muy dolorosa, ha sido al mismo tiempo muy valiosa y que constituye en cierto modo una garantía hacia el futuro de que los diferendos entre los chilenos se van a resolver hacia el futuro siempre de una manera civilizada y nunca más teniendo que recurrir
a ninguna clase de fuerza, ni de violencia política ni de las armas. Hay una frase que es muy hermosa, que es de Federico Nietzsche, el filósofo, que dice: no arrojes al héroe de tu alma, ¿no? Nosotros en ese momento quisimos ser los héroes, ¿no es cierto?, de una cierta manera. Sentimos en nuestro corazón, ¿no es cierto?, un impulso tremendo de cambio, de justicia, y nos jugamos porque eso fuera posible de la manera en que en ese momento parecía posible, ¿no es cierto? Ahora, hoy día nos hemos dado cuenta o hemos vivido la experiencia de que eso así no era posible. Pero eso no quiere decir, ¿no es cierto?, de que los anhelos de justicia, de verdad, de belleza, ¿no es cierto?, no tengan que ser rescatados por nosotros. Y yo creo que esos anhelos siguen siendo vigentes.